Muy buenas noches a todos. Eh, Me alegra mucho poder estar con ustedes, compartir este momento especial. Eh, Saludo a todos los hermanos, amigos y cualquier persona que pueda estar escuchando esta grabación. Hoy es domingo 19 de abril de 2026 y nos reunimos una vez más para seguir meditando en las preciosas verdades de la palabra de Dios. La verdad es que no hay mejor manera de terminar el día del Señor, de terminar este día, que estudiando y reflexionando la Biblia, ¿cierto? Y en este caso, reflexionando acerca de un tema muy especial. Ese tema, el tema que hoy he traído para ustedes, es un tema muy común para nosotros los cristianos y tal vez, o al menos así debería ser, tal vez pensemos en ese tema todos los días de nuestra vida. Los hermanos que conocen tal vez el tipo de reflexiones que me gusta traerles, que me gusta enseñarles, saben que me gusta y procuro también que reflexionemos sobre temas o asuntos, por así decirlo, comunes, simples, sencillos, temas que ya conocemos, pero que son muy importantes tenerlos presentes, recordarlos de vez en cuando, no está mal. Bueno, el tema está basado en el capítulo 15 de nuestra Confesión de Fe de Westminster y es acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento para vida eterna. ¿Qué sería, hermanos, de nuestra relación con Dios sin el arrepentimiento, cierto? El arrepentimiento hace parte de nuestra identidad como creyentes y sin arrepentimiento simplemente no podríamos ser considerados cristianos. Y en los siguientes minutos reflexionaremos acerca de lo que es el arrepentimiento, de lo que no es el arrepentimiento. Eh, Veremos algunas de sus características, eh, cuál es la mejor manera de arrepentirnos y algo muy importante, cómo poner en práctica ese arrepentimiento. Para todo esto veremos las 6 partes en las que se divide este capítulo 15 de la confesión y lo vamos a hacer de la mejor manera que podamos entenderlo bien y vamos a hacerlo eh, pronto. Entonces no nos vamos a tomar mucho tiempo, espero que no, pero mi intención es que ustedes puedan comprender y bueno, llevarse esto todo lo que queda durante la semana, el mes, el año y todas sus vidas. Bueno, la primera sección del capítulo 15 de la confesión nos dice, el arrepentimiento que lleva a la vida es una gracia de Dios dentro del Evangelio. Por eso, así como se enseña la fe en Cristo, también todo ministro debe enseñar claramente lo que es el arrepentimiento. Esta primera sección o este primer párrafo o esta primera enseñanza, por así decirlo, nos dice que el arrepentimiento es una gracia de Dios, es decir, es un regalo. Esa es la palabra más semejante a lo que es la gracia, un regalo dado por nuestro Dios y algo que por supuesto no merecemos. Cuando dice que es dentro del Evangelio, que es una gracia del Evangelio, quiere decir que ese arrepentimiento viene del conocimiento que podamos tener del Evangelio. Por eso, y vuelvo a decirlo, cualquier arrepentimiento que no venga eh, de conocer o de oír el Evangelio no puede ser verdadero nunca, y menos un arrepentimiento que es para vida eterna. A los cristianos no se nos pide que tengamos un conocimiento avanzado en teología, un conocimiento avanzado en el Evangelio, que conozcamos punto por punto lo que es el cristianismo, el Evangelio, pero sí se nos pide y sí es deber de nosotros como cristianos que aprendamos al menos lo esencial acerca de la salvación, acerca
del mensaje, del núcleo central del Evangelio. Aquí, esta sección de la confesión nos dice que a los pastores, a los ministros, pero esto también aplica para todas las personas que quieran enseñar la Biblia, aquellos que quieran enseñar el Evangelio, presentar el Evangelio, deben tener siempre en cuenta hablar del arrepentimiento. Si enseñamos el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestra familia, pero no mencionamos el arrepentimiento, estamos dando un mensaje incompleto. Las personas van a pensar que sí, bueno, es bonito el mensaje, es muy bonito esto de la iglesia, del cristianismo, que es paz y amor, Dios me ama, en fin. Pero si no llamamos a los pecadores al arrepentimiento, predicar, enseñar o discipular, pues no tendrá los frutos que esperamos. Claramente los frutos los da el Señor y es necesario también que hagamos lo que el Señor nos pide. Y el Señor nos pide que proclamemos el arrepentimiento. La segunda sección de este capítulo nos habla acerca de la naturaleza del arrepentimiento. Nos dice, en este arrepentimiento, la persona que ha pecado no solo reconoce que está en peligro por su pecado, también llega a ver lo sucio y lo ofensivo que es, porque va en contra de la santidad y la justicia de la ley de Dios. Al mismo tiempo, entiende que Dios es misericordioso en Cristo con quienes se arrepienten. Entonces, esa sección nos dice esa naturaleza del arrepentimiento. O en otras palabras, es decir, nos dice que este arrepentimiento tiene ciertas características, tiene ciertas cualidades. Primero, nos dice que el pecador reconoce o debe reconocer que está en peligro si no se arrepiente. Debemos, hermanos, ser capaces de prever ese peligro de no arrepentirnos. Quizás la mayoría de cristianos, tal vez usted que me está escuchando, yo creo también, nos acercamos al Evangelio por un miedo, ¿cierto? El miedo de ir al infierno. Yo recuerdo que de pequeño pues me mostraban las películas donde aparecía el infierno, los pecadores yendo al infierno o los testimonios, ¿verdad? De gente que iba al infierno y yo vivía aterrorizado, tenía pesadillas y bueno, pensé que ese miedo de ir al infierno es, por eso tenía que arrepentirme, ¿cierto? No sé si a ustedes también les pasó. Y ese miedo es legítimo, es totalmente entendible, no se les pide a las personas que no tengan miedo, porque sí, hay un peligro de no arrepentirnos, pero la Biblia nos enseña que el arrepentimiento va más allá, no es simplemente tener miedo, debemos prever que estamos en un peligro genuino, un peligro real, pero también se nos muestra que el arrepentimiento tiene otras características. Se nos dice que el arrepentimiento produce en las personas, produce en los pecadores un desprecio y un odio por su pecado, ya que ese pecado representa todo lo contrario a quien es Dios. Pensemos por un momento en aquellas cosas que de verdad, y tal vez la palabra suene un poco fuerte, esas cosas que nos parecen aberrantes, esas cosas que despreciamos, esas cosas que odiamos realmente, que no podemos ni pensar, ni ver, ni absolutamente nada, porque sentimos asco por esa cosa. Esa misma sensación que usted está sintiendo en este momento al pensar en ello, es lo que debería producirle el pecado que hay en su vida. Ese desprecio, no solo porque ese pecado esté mal, no solo porque ese pecado es pecado, sino porque eso realmente está en contra de la naturaleza santa, piadosa, bondadosa de nuestro Señor. Pensemos eh, en que si el Señor, que es santo, que es bueno, tuviera que ver
eso que despreciamos frente a Él. Eso sería terrible, ¿verdad? Si para nosotros es aborrecible, para el Señor lo es aún más. Y para el Señor el pecado es aborrecible. Entonces debemos odiar nuestro pecado, despreciarlo. No debemos tratar de suavizarlo, ¿cierto? Lo menospreciamos, decimos, bueno, este pecado yo lo cometo de vez en cuando, está ahí, no le hace daño a nadie. Ah, no, el pecado es pecado y punto. Es pecado aquí, en Bogotá, en la costa, toda Colombia, Europa, es pecado y merece ese desprecio, ese odio. Otra característica es que el arrepentimiento produce tristeza y dolor por ofender a Dios. Si cuando estamos pecando sentimos, bueno, al momento que estamos cometiendo el pecado tal vez no sintamos esa tristeza, ¿verdad? Y ese dolor. Pero una vez cometido, sí hay tristeza y sí hay dolor por ofender a Dios. Si usted siente esa tristeza, es una buena señal eh, de que tiene un arrepentimiento, pero recordemos no quedarnos en la tristeza, porque eh, sería remordimiento más que arrepentimiento. Y por último, el arrepentimiento produce el deseo y el propósito de obedecer a Dios. El arrepentimiento nos mueve a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, si usted tiene ese deseo de portarse bien, y aquí quiero aclarar de que obviamente la salvación no es por hacer buenas obras, pero si usted desea hacer buenas obras que le agraden a Dios, es una buena muestra de su arrepentimiento. Estas características son muy importantes al momento de evaluar nuestro propio arrepentimiento. Si nos quedamos solo en el temor de ir al infierno, lo que tendríamos sería solo eso, tendríamos solo miedo. Si nos quedamos en esa tristeza, en ese dolor por ofender a Dios, como les dije, tendríamos remordimiento y nada más. Así que nuestro arrepentimiento debe ser completo. Y con un arrepentimiento completo el resultado siempre será el mismo. Y es apartarnos del pecado y proponiéndonos continuamente a caminar en obediencia con el Señor. Entonces, los llamo, hermanos, a que nuestro arrepentimiento sea completo. La tercera sección pone un énfasis especial en lo que es el perdón. Ese perdón otorgado por nuestro Dios nos dice que el perdón es un acto libre de Dios y eso es sumamente importante porque descarta por completo que pensemos o que imaginemos en algún momento de nuestra vida que gracias a nuestro arrepentimiento somos salvos y malinterpretamos el mensaje de que debemos arrepentirnos para ser salvos. He escuchado decir y en algún momento también yo lo pensé en un principio de mi vida cristiana, de que si bien la salvación es por gracia, esa idea tenía una debilidad y es que el arrepentimiento es una obra y como a mí se me pide que yo me arrepienta, entonces estoy haciendo una obra y que finalmente la salvación mi conclusión era que entonces la salvación incluye obras. Y eso puede sonar muy simplista, ¿cierto? Pero realmente es una confusión que existe. Tal vez usted ha tenido esa confusión o algún católico le ha dicho, no, es que la salvación es por obras, porque a mí me piden que me arrepienta y como arrepentirse es una obra, entonces la salvación es por obras. Pero la confesión nos explica que ese acto de arrepentimiento no es la causa por la que recibimos perdón. Lo que sí es el arrepentimiento es que es una necesidad para todos los pecadores y que absolutamente nadie puede esperar a ser perdonado si no se arrepiente. Nosotros somos perdonados por Dios no porque nos arrepintamos, porque es un acto
voluntario del Señor, pero sí tenemos la necesidad de arrepentirnos para disfrutar de ese perdón. La cuarta sección, el cuarto párrafo, eh, es muy famoso. Tal vez ustedes lo han escuchado de algún predicador, y es que no existe un pecado tan pequeño que no merezca castigo delante de Dios, pero tampoco existe un pecado tan grande que pueda condenar a quien se arrepiente de verdad. Esta es una frase muy bonita, ¿verdad? Yo la he escuchado bastante, la he visto publicada en redes sociales, la han dicho pastores, predicadores. La voy a volver a leer. No existe un pecado tan pequeño que no merezca castigo delante de Dios, pero tampoco existe un pecado tan grande que pueda condenar a quien se arrepiente de verdad. Hermanos, estamos llamados primero a no minimizar el pecado y tampoco a suavizarlo. Solemos calificar los pecados en cierto modo, y está bien porque hay pecados que son más graves que otros. No es lo mismo alguien que dice una mentira a alguien que asesina a una persona, ¿cierto? Hay pecados que son obviamente más graves que otros, tienen implicaciones más complicadas, pero todo pecado, por pequeño que a nosotros nos pueda parecer, es causa total e indiscutible de condenación por parte de nuestro Señor. Hay un autor cristiano, ustedes lo conocen, Sproul. Él decía en muchas ocasiones que el pecado más pequeño en el pecado más pequeño se comete nada menos que traición cósmica. Y estamos tan acostumbrados al pecado que no vemos lo grave que es, y menos cuando está normalizado por la sociedad e incluso por la iglesia. Entonces, un pecado, por más pequeño que sea, para Dios es una traición de proporciones cósmicas. Lo segundo que nos enseña la cuarta sección es que si bien el pecado es grave, cualquier pecado es grave, la gracia es más poderosa. No hay pecado que sea tan grave que condene a quienes se arrepienten genuinamente. Se nos enseña que la condenación es evitable, pero lo es únicamente en Cristo, y que no hay necesidad, de hermanos, de desesperarnos. Hay un himno que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, ¿cierto? Tenemos muchos pecados y debemos predicar acerca de todos los pecados, no solo de los que son escandalosos como el aborto, la homosexualidad, el adulterio. También se debe predicar, se debe hablar en contra de los pecados que a nosotros nos parecen pequeños, como la trampa, la pereza, el orgullo, la dureza de corazón. Esos son pecados igual de graves delante del Señor. Quinto, ya vamos a terminar. Dije que no me iba a extender, pero ahí vamos firmes. Esta quinta sección hace dos distinciones: la confesión de pecados, la confesión para arrepentimiento, que es una confesión general o pública, y la otra es la confesión particular o personal. La confesión pública de pecados, pues no es tan común como lo es la particular, pero existe y es totalmente legítima. En las Escrituras vemos muchos ejemplos de confesión y arrepentimiento público de naciones, ¿cierto? Cuando Israel, todo el pueblo de Israel se arrepiente, o el ejemplo más claro, el de Nínive, que todo el pueblo se arrepiente, confiesan sus pecados y se apartan. Hoy en día, eh, nuestra iglesia, nuestra denominación, en su libro de orden también nos dice que es posible hacer este tipo de confesiones públicas. Nos dice que la Asamblea General puede llamar a las iglesias a un ayuno, y que durante ese ayuno invirtamos bastante tiempo en oración y también en la confesión de pecados. Así que puede ser general, pero también eh, es particular dentro de ese ayuno. En nuestro país, en Colombia, claramente no existe algo parecido a una confesión.
general de pecados, ¿cierto? O hasta donde yo sé, no existe algo así. Existe algo, sí, una fiesta católica llamada Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que es promovida por la Iglesia Católica y es una jornada de confesión de pecados y reconciliación nacional y se celebra el 3 de mayo, ya casi. Pero vemos que no es tan efectiva, ¿cierto? Hacen eso cada año, pero al final vemos que el país sigue igual, no hay un arrepentimiento general. Pero también hay algo que es importante y es el arrepentimiento personal. Estamos llamados a ir allá a eh, nuestra privacidad y arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Hay un autor llamado Thomas Watson, él decía que cuando nos arrepentimos, estamos haciendo una acusación a nosotros mismos. Es decir, nos acusamos a nosotros mismos delante de Dios y le decimos, Señor, yo pequé, yo hice esto, yo hice aquello. Y esa autoacusación nos previene de la acusación de Satanás. Entonces sabemos que Satanás todo el tiempo está acusándonos delante de Dios por los pecados que cometemos, pero cuando nos arrepentimos en privado, nos estamos adelantando al diablo y estamos acusándonos a nosotros mismos, estamos confesando lo que hemos hecho. Y por último, la confesión nos enseña, perdón, nos enseña que el pecado nunca debería tratarse como si fuera un asunto personal y privado, como algo que, bueno, yo hice, es mi problema, a nadie le interesa si yo hice esto o aquello y yo pequé y ya no me pueden decir nada porque es que todos somos pecadores. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Incluso lo hemos dicho, es, ¿cómo van a venir a decirme que yo he pecado y yo he hecho esto, pero es que esos son más pecadores que yo? Pero debemos corregirnos y pensar que cuando pecamos no solamente es un asunto personal. El pecado tiene obviamente dos aspectos. Primero, afecta nuestra relación con Dios, por supuesto. Y segundo, el pecado tiene el aspecto de que hiere a los demás, hiere a nuestro prójimo. El pecado puede producir algún malestar a las personas que están cercanas, un malestar en la iglesia, un escándalo, como dice la confesión. Sabemos que todos los seres humanos estamos llamados a confesar nuestros pecados a Dios en privado, porque pues finalmente todo pecado es una ofensa en contra de Dios. Y aunque el pecado tiene diferentes tipos de consecuencias sobre otros, la primera ofensa es contra la santidad de Dios. Por eso, hermanos, debemos acudir al Señor en oración, ser totalmente sinceros, reconociendo nuestro pecado por lo que realmente es, por lo que realmente representa. Y lo más importante es, como dice Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el versículo central de todo eso que les he estado hablando hoy. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Eso nos da una esperanza, pero también nos da una advertencia. Si no nos apartamos, no alcanzamos misericordia. Pero la esperanza está en que si nos apartamos, alcanzaremos esa misericordia del Señor. Y bien, finalmente esta sección también nos enseña que el arrepentimiento y la confesión es de doble vía, ¿cierto? Si nosotros confesamos nuestros pecados a las personas que hemos ofendido, esperamos que esas personas acepten nuestro arrepentimiento. Los hermanos ofendidos eh, deben reconciliarse y recibir con amor a estas personas ofendidas, perdón, deben recibir con amor, con reconciliación a las personas que se están arrepintiendo. Es nuestro deber, sí, arrepentirnos de haber ofendido a los demás, pero esa persona también debe aceptar ese arrepentimiento, así como el Señor acepta nuestro arrepentimiento. Y ya para no extenderme más del tiempo,
a modo de conclusión, quiero decirles, hermanos, que el poder arrepentirnos viene únicamente del Señor. Él transforma nuestras vidas, nos quita el corazón de piedra, ese corazón de piedra que es indiferente al pecado, que disfruta pecar, que disfruta hacer el mal, y nos puso un corazón de carne. Y con ese corazón de carne nos dio también la facultad de arrepentirnos. Y aunque el arrepentimiento viene únicamente del Señor, tenemos un deber como cristianos y es el de cultivar ese arrepentimiento, de ponerlo en práctica, como ponemos en práctica cualquier cosa de nuestra vida. Así como ejercitamos nuestra mente, ejercitamos nuestros cuerpos, hacemos una rutina diaria, el arrepentimiento debe ser parte de esa rutina cristiana. Debemos pensar, hermanos, en que el pecado afecta nuestra relación con Dios, que nuestro corazón tal vez por la sociedad, por lo que vemos en la iglesia, por lo que vemos en nuestra familia, ese corazón de carne tiende a endurecerse. Pero finalmente el Señor es quien nos sustenta, porque el arrepentimiento no solo viene de Dios, sino que también es sustentado por Dios. Así que los animo, hermanos, a continuar ese camino, a continuar esa batalla, a tener presentes que debemos odiar el pecado, que debemos aborrecerlo, porque va en contra de la santidad de Dios. Dios los bendiga.